Me defino políticamente como un mutualista. El mutualismo es una rama del socialismo democrático barra socialismo libertario que se imagina una sociedad futura en la que prime sobre todo la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua a través de un marco de un respeto irrestricto a las decisiones libres y por lo tanto a las responsabilidades subsecuentes. Puedo definir los objetivos del mutualismo básicamente en dos: es disolver todas las funciones del Estado en la organización social y disolver el capitalismo corporativo y financiero en redes de economía mucho más reales, con propósito de economías más sociales y sobre todo de intercambios mucho más libres. Llegué a la izquierda democrática en un momento muy extraño de mi vida en el que ansiaba sobre todo pertenecer, participar, eh, estar presente en la construcción de la política pública. Quería tener cierto tipo de comunidad en ese sentido y me pareció en aquel entonces de que la participación dentro de un partido político era la forma más adecuada de llegar a ello. Eh, bueno, fue una reflexión a la que llegué en aquel entonces y algunas conclusiones que bueno, han ido fortaleciendo, madurando con el tiempo, pero la esencia es esa: el buscar en la acción política una forma de de ser notable, de ser reconocido y también de tener un lugar en donde te apoyan. Creo que la pregunta está muy enfocada si no encuentro algún tipo de incompatibilidad entre ser de una rama súper libertaria, de una ideológicamente súper libertaria y al mismo tiempo pertenecer a un partido político de izquierdas. No, al contrario, creo que tienen intereses muy parecidos: fortalecer a la sociedad, fortalecer el desarrollo, alejándonos de la asistencia, fortalecer ciertos tipos de economías alternativas, fortalecer el desarrollo local. Creo que, no, al contrario, más bien he encontrado muchas similitudes entre el mutualismo y el socialismo democrático que defiende la izquierda democrática. El mismo de siempre, no sé por qué deberían cambiar. Creo que si cambian, son otra cosa. ¿Cuál es ese papel de siempre? Es disputarse el poder del Estado. Básicamente se trata de eso. Eh, Creo que sí, los partidos políticos deben, al contrario de verse en el futuro, deben volver a hacer prácticas, deben volver hacia unas prácticas que han dejado de lado, como el involucrarse mucho más con la sociedad, de fortalecer esos lazos, de elevar el debate ciudadano al debate político. Creo que es el papel que deben cumplir los partidos, que debieron cumplir siempre, que deben cumplirlo ahora y que probablemente deberán cumplir en el futuro mientras el Estado siga existiendo y por lo tanto mientras su poder siga siendo disputable. Bueno, tiene sus particularidades, ¿no? Sin embargo, sí quiero dejar algo muy, muy, muy en claro. Esto es para todas las juventudes de todos los partidos políticos que existen. Si ustedes representan al partido como juventudes, es decir, con ese adjetivo, con esa etiqueta, déjenme decirles que muy lamentablemente ustedes no forman parte del partido. Cuando ustedes pertenecen, es cuando pertenecen a la asamblea, cuando pueden tomar decisiones, cuando su palabra sea validada como miembros activos del partido y no como representantes de las juventudes, cuando se envíen a convenciones y todo ese tipo de cosas. Se van como representantes tal vez de su territorio, pero no como juventudes. Eso no tiene sentido. Y si les tienen ahí, chicos, chicas, solo les tienen de volanteros. No forman parte del partido. Forman parte del partido cuando se les trata como tal.
Sí y no. Creo que más bien aquí hay que aclararles cómo los partidos deben acercarse a la sociedad. Eh, los partidos políticos últimamente han estado en esta onda de llevar asistencia, algunos más avanzados de llevar algunos proyectos de desarrollo social, pero con la idea un poco vaga y un poco discreta de buscar votantes. Yo creo más bien que los partidos deben acercarse en el sentido, como dije en alguna pregunta anterior, de elevar la sociedad al nivel político. Es decir, que cuando nosotros nos acercamos a una junta barrial o cuando nos acercamos a un sindicato de choferes, les damos formación netamente política, llegamos en nombre del partido, eso no puede ser oculto, porque luego las cosas salen mal, lo digo por experiencia. Y no, debe ser de buscar más que votantes, buscar cuadros, buscar militantes y de extender la ideología eh, a la formación y autoorganización de la sociedad. Me gustaría que la izquierda democrática camine dos pasitos para atrás y para reconocerse. Hay que recordar que el partido nace de una rebelión progresista dentro del liberalismo, acercándose mucho más al socialismo democrático. Y en ese sentido, me gustaría que parta de eso, se aleje un poco de esta construcción medio socialdemócrata, muy europeizada, por así decirlo, eh, que se encamine más a lo que decía Borja, un socialismo de barro ecuatoriano, mucho más acercado a una economía cooperativa, mucho más acercada a procesos comunitarios, mucho más acercada al principio federativo. Eh, que en términos económicos abandone esta forma medio neo-keynesiana de equilibrar la balanza económica a través de proyectos estatales, sino más bien de fortalecer la economía social en su propia soberanía e independencia. Y también me gustaría que camine una democracia mucho más participativa, es decir, que vaya poco a poco dejando esta idea de que, de que nuestro carácter democrático pasa solo por la reforma, se limita a la participación política y que entendamos formas mucho más diversas y mucho más ciudadanas de ejercer los procesos democráticos. Sí, de hecho hay que agradecer que la Revolución Ciudadana puso todo esto en la mesa del debate. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y por eso también es una de las razones por las que yo espero que la izquierda democrática se aleje de esas concepciones socialdemócratas europeizadas. No, no sé si está bien dicho el adjetivo, eh, porque hablar eso pero mantenerse en lo político y no acercarse a la sociedad hace que, por ejemplo, la democracia participativa se convierta en lo que hizo la Revolución Ciudadana, en convertirla en un rol del Estado, que la economía social pase a ser solo un elemento de marketing para las academias internacionales. Entonces, no, me parece que en ese sentido la izquierda democrática debe tener mucho cuidado y volver a tener un carácter mucho más profundo en en su dimensión de ser un partido de izquierda, algo que la Revolución Ciudadana más bien cogió todas estas ideas, sí, las puso en la mesa del debate y lo agradecemos, pero también fueron grandes formas de tomarse, de desmovilizar a la sociedad y de tomarse todas estas iniciativas para básicamente poder tener algún tipo de atornillamiento en el poder. Creo que la izquierda democrática debe tener mucho cuidado con eso. Lo respeto como un partido demócrata. También tengo una muy buena impresión de Pachacutic. Sin embargo, creo que hay un valor de fondo o hay un conjunto de valores de fondo que nos hacen tener cierto tipo de recelo con el tema con el tema este de Pachacutic, porque siento que el partido tiene o sea, el movimiento Pachacutic tiene una cosmovisión de las cosas eh, bastante tuertas en el sentido de no comprender la naturaleza diversa económica y socialmente que existe.
Entonces, en ese sentido, el Pachacuti siento que piensa que la reducción de las desigualdades pasa por un abandono completo de las libertades. La democracia participativa pasa también eh, por una estatización también de las cosas. Eh, Pienso que en lugar de elevar a la sociedad a lo político, como decía antes, quiere elevar la sociedad a lo estatal, entonces a hacer algún tipo de burocracias más complicadas. No siento que ellos quieran atornillarse en el poder, creo que tiene buenos y malos elementos, como la izquierda democrática, tendrá buenas y malas costumbres como la izquierda democrática, pero Pachacutic tiene un carácter de fondo que no se comparte con la idea, que puede ser dialogable, algo que no sucede en cambio con la Revolución Ciudadana. Pachacutic puede conversar con la izquierda democrática, pero hay ciertos principios en el accionar político que no son compatibles como em, con un futuro político que intenta ser mucho más social y mucho más libre. Es curioso porque la izquierda democrática nace como un partido para trabajadores. Es decir, si ustedes leen los reglamentos, estatutos iniciales, decía que era un partido para aglutinar los deseos de los trabajadores intelectuales y manuales del Ecuador. Sin embargo, la gran masa de votantes de la izquierda democrática son, si bien de clases populares, no de personas asalariadas. Por alguna razón, eso es bastante curioso. La gran masa de votantes de la izquierda democrática son microemprendedores, microcomerciantes, negocios populares, gremios artesanales, campesinos, dueños de sus pequeñas parcelas de tierras. Entonces, yo más bien ahí propondría, y lo he venido trabajando esto dentro del partido, que la izquierda democrática debe acercarse mucho más a esa masa de votantes. No se trata esto de invisibilizar a los obreros asalariados, tampoco de invisibilizar a los grandes capitales. Probablemente mucho porcentaje de estas poblaciones también sean votantes de la izquierda democrática. Sin embargo, siento que la idea puede dar respuesta a uno de los sectores más ignorados de la política pública, que es precisamente la economía popular. Entonces, eso, yo más bien creo que por ahí va el carácter de izquierda que tiene la izquierda democrática, acercarse a las economías populares y ofrecer una respuesta, ofrecer marcos de justicia, marcos jurídicos, precisamente a la gran parte de la población, que es precisamente quienes vivimos de nuestro propio trabajo, no tendemos a tener un salario por las condiciones económicas, pero sí también sobrevivimos a cambio de nuestra fuerza de trabajo. Yo creo que la izquierda democrática tiene que volver hacia su masa de votantes, que somos precisamente nosotros. Muy ligado a la pregunta anterior, creo que la izquierda democrática es el partido donde más compatibilidades encontré con lo que yo pensaba. Eh, no veía que otros partidos de las izquierdas tengan ese carácter de profundización de la democracia, y quienes lo decían, lo decían básicamente como una pantomima para ejercer algún tipo de dictadura. Nunca fui ni teórica ni intelectualmente fan del marxismo, en consecuencia, casi todos los partidos de izquierda se caen ahí. Más bien me gustó los orígenes, y creo que también por eso me gustaron los orígenes liberal progresistas que tiene para encaminarse hacia un socialismo de profundamente democrático en las condiciones que tenía el Ecuador y que sigue teniendo el Ecuador. Entonces eso, la izquierda democrática no tiene una ideología ni siquiera para otros países. Es un partido netamente para las necesidades que tiene el Ecuador. Eh, También no comparto esas intenciones socialdemócratas de elevar la sociedad al Estado, sino más bien de elevarla. Siento que la izquierda democrática sí tiene una propuesta de elevar la sociedad a lo político, y en ese sentido sí encuentro muchas compatibilidades también con los claros principios libertarios que me da mi ideología mutualista.